Olis, ¿cómo están? Espero que súper bien. El día de hoy voy a estar haciendo algo distinto en mi canal, ya que voy a estar haciendo una grabación de un audiolibro, o al menos el intento. Hoy voy a estar leyendo El cuento del cortador de bambú, que es uno de mis libros favoritos. El cuento del cortador de bambú es la obra de ficción más antigua escrita en japonés y es una obra que tuvo mucha influencia en la literatura femenina en el periodo Heian y se la considera de las obras de narración cumbre de lo que es la literatura japonesa, junto con, por ejemplo, el cuento de Genji. Así que bueno, voy a estar leyendo este audiolibro para ustedes el día de hoy. Consideren que es la primera vez que hago algo así que puede salir mal o puede salir bien. Voy a intentar que salga lo mejor posible en todo aspecto. Para las personas que están escuchando esto vía YouTube, sepan que pueden ajustar la velocidad de reproducción de mi narración a lo que les quede más cómodo. Si quieren que sea más lenta, pueden poner la velocidad de reproducción más lenta, o si quieren que sea más rápido, también lo pueden adelantar. Así que tienen eso a disposición porque yo lo uso mucho cuando escucho audiolibros de YouTube o de otras plataformas. Así que bueno, vamos a empezar. El cuento del cortador de bambú es un libro que nos narra la historia de la princesa Kaguya, o como la verán nombrada repetidas veces mientras narro, Kaguya Hime, que Hime en japonés significa princesa. Quizá a muchos les parecerá conocida el nombre o la trama, y esto es porque efectivamente la película de la princesa Kaguya de Estudio Ghibli está basada en este libro, si bien no es 100% fiel. Igualmente es de mis películas favoritas de Estudio Ghibli y la recomiendo muchísimo, porque hacen un lindo complemento en conjunto con este libro. Así que bueno, ya dejo de hablar y les voy a dejar la grabación a continuación de este libro. Capítulo 1. Nacimiento de Kaguya Hime. Hace ya mucho tiempo había un viejo cortador de bambú. Andaba por los campos y montes cortando bambúes para los más diversos usos. Se llamaba Sanuki no Miyatsuko. Un día encontró un bambú cuyo pie resplandecía. Intrigado, el viejo se aproximó y vio que la luz provenía del interior de una sección del tronco. Al cortarlo, halló a un ser humano del tamaño de 3 pulgadas, sentado con una gracia sin igual. El viejo cortador dijo así: ya que te encuentras dentro del bambú que veo cada mañana y cada tarde, queda claro que estás destinada a ser mi hija. Y se la llevó a casa en la palma de la mano. La confió a su anciana mujer para que la criara. Su encanto era infinito. Como era tan pequeña, la cuidaron metida en una cesta de bambú. El viejo cortador de bambú seguía cortando bambúes, pero desde que halló a la niña empezó a encontrar bambúes con oro dentro de cada sección. Así se fue haciendo rico poco a poco. La niña, a medida que la alimentaban, se la veía crecer y al cabo de 3 meses era ya tan alta como un adulto, de manera que le organizaron la ceremonia de recoger el cabello en lo alto y la vistieron de mayor. La cuidaban con gran amor y nunca le dejaban salir de detrás de los visillos. No había belleza comparable a la suya en el mundo, y todos los rincones de la casa estaban llenos de la luminosidad de su hermosura. Si el viejo se encontraba mal, se ponía bien al verla. Si estaba enfadado por algo, se le pasaba. El viejo cortador de bambú seguía encontrando oro en los bambúes, de forma que se hizo rico y poderoso. Cuando la niña se hizo mayor, el viejo llamó a Imbe no Akita, sacerdote de Mimurodo, para decidir su nombre. Akita la llamó Nayotake no Kaguya Hime, la princesa resplandeciente del flexible bambú. Los festejos se sucedieron durante 3 días y 3 noches. Los celebraron con grandes banquetes y con todo tipo de diversiones. Fueron invitados todos los hombres casaderos sin distinción y se divirtieron enormemente. Todos los hombres del país, los nobles y los no tan nobles, al oír cuánto se decía sobre la princesa, se volvieron locos por conseguirla y casarse con ella.
Como era tan difícil verla, incluso para los miembros de la casa, los ajenos se pegaban a las tapias de alrededor y a las puertas del recinto y se reunían enloquecidos y desvelados en las noches oscuras sin luna para espiarla a través de los agujeros que hacían en las vallas. Dicen que desde entonces se empezó a decir Yobai, llamar insistentemente, para pretender a la amada. Fin del capítulo 1. Capítulo 2. Los pretendientes. Algunos intentaban ir por sitios por los que nadie había ido, pero no tenían ningún éxito, o trataban de entregar al menos algún recado a los sirvientes de la casa, pero ni siquiera les hacían caso. Muchos jóvenes señores se pasaban el día allí, desde el alba al crepúsculo, desde la mañana hasta la noche. Los que no albergaban sentimientos verdaderos terminaron diciendo: «Es inútil hacer cosas que no traen buenos resultados», y dejaron de acudir. Al fin quedaron solo 5 que tenían fama de entender bien del amor de las damas, y continuaron día y noche sin abandonar ni un instante su deseo. Sus nombres eran Príncipe Ishitsukuri, el príncipe Kuramochi, el ministro de la derecha Abe no Myuji, el gran consejero Otomo no Miyuki y el segundo consejero Isonokami no Marotari. Eran personas que deseaban conquistar a cualquier mujer de la que hubieran dicho que era bella. Por eso, al oír de Kaguya Hime, su insistencia era extraordinaria. Su deseo era tal que no comían y merodeaban alrededor de su casa, aunque todo era en vano. Mandaban cartas de amor a la princesa, pero ella no les respondía nunca. Todas las poesías de lamento que componían y que le enviaban no servían de nada. A pesar de todo, ni la nieve ni el hielo del invierno, ni el calor ni los truenos del verano les impedían volver al lugar. A veces se dirigían al cortador de bambú y le suplicaban juntando las 2 manos en actitud orante: «Concededme a vuestra hija». Pero el cortador les respondía: «Como no es mi hija carnal, no hace caso a mi voluntad». Así pasaban meses y días, los jóvenes volvían a sus casas y se perdían en sus tristes pensamientos, o rezaban y hacían promesas a Buda, pero no podían reprimir su pasión amorosa, pensando y apoyándose en la idea de que a pesar de todo, algún día tendrá que decidirse por alguno. Intentaban demostrar sus deseos con más insistencia todavía. El anciano, al observar aquella situación, le dijo a Kaguya Hime: «Mi preciosa Buda, aunque tú eres un ser sobrenatural con forma de persona, el cuidado que he puesto en criarte hasta llegar a esta edad no ha sido poco. ¿Me harías caso en lo que te voy a decir?». Kaguya Hime dice: «¿Cómo podría yo no atender vuestras palabras? No sabía que mi cuerpo fuera el de un ser sobrenatural, pero vos sois a quien yo considero mi padre». «Lo que me dices me llena de alegría», dijo el anciano. «Ya tengo más de 70 años y mi vida puede terminar cualquier día. En este mundo, el hombre se une con la mujer y la mujer se une con el hombre, y así empieza a prosperar la familia. ¿Por qué no vas a hacer tú lo mismo?». Kaguya Hime le contestó: «Pero, ¿cómo podría yo hacer una cosa así? Aunque tú eres un ser sobrenatural, tienes cuerpo de mujer. Mientras yo viva, podría mantenerte soltera como hasta ahora, pero no desprecies a los señores que desde hace tanto tiempo están expresando sus deseos, y elige uno para casarte». «Estas palabras del anciano», dijo Kaguya Hime, «yo no soy una mujer hermosa, y además no estoy segura de la profundidad del amor que me profesan. Si tuvieran un corazón frívolo, ¿cómo me iba a arrepentir después de casarme? Esto es lo que me atormenta. Aunque sean señores de la nobleza, no podría aceptar el matrimonio sin asegurarme de su verdadero amor». El anciano dice: «Sabía que ibas a decir eso, pero ¿qué tipo de sentimiento es el que te puede convencer? Todos ellos han demostrado su amor excepcional hacia ti». Kaguya Hime respondió: «No es mi intención medir hasta dónde llega el amor de cada uno, pero quiero hacer una pequeña prueba. Entiendo que todos tienen un corazón semejante, así que será muy difícil saber cuál es mejor o peor. Decidles a los señores que esperan mi respuesta, que aquel que sea capaz de traerme lo que yo deseo será la persona que supere a los otros y me casaré con él». El anciano aceptó de inmediato. «Eso está bien». Capítulo 3. 5 peticiones difíciles. El cuenco de piedra de Buda. Al caer la noche, los 5 nobles se reunieron como era habitual. Había quien tocaba la flauta, quien cantaba o tarareaba una melodía, y había quien silbaba o seguía el ritmo con el abanico. El anciano salió a decirles:
Habéis estado viniendo a esta humilde casa durante años, lo cual es un gran honor para mí, por lo que quisiera expresaros mi más profundo agradecimiento. Y siguió. Le dije a la princesa, mi vida está a punto de terminar. Debes pensar en los nobles señores que te quieren y casarte con uno de ellos. La princesa ha respondido, como ninguno de ellos es superior ni inferior en la seriedad de sus intenciones, el que haga lo que pida será quien demuestre el verdadero amor. Decidiré si me caso o no según el resultado. Creo que es muy buena idea, pues así nadie podrá guardar rencor a nadie. Los 5 pretendientes respondieron, estamos de acuerdo. El anciano entró en el cuarto de Kaguya Hime y se lo comunicó. Dijo Kaguya Hime, decida al príncipe Ishitsukuri. Hay un objeto que llaman el cuenco de piedra de Buda. Quisiera que me lo trajera. Al príncipe Kuramochi. Existe una montaña en el mar oriental llamada Horai. Allí crece un árbol cuya raíz es de plata, su tronco de oro y sus frutos de perlas. ¿Querrá traerme una rama de ese árbol? Al otro. Que me traiga la piel del ratón de fuego que se encuentra en China. Al gran consejero Otomo. El dragón tiene en su cuello una joya con un brillo de 5 colores. ¿Me la podrá traer? Al segundo consejero Izonokami. ¿Querrá traerme una de esas conchas llamadas Koyasugai que guardan las golondrinas? El anciano. Son tareas muy difíciles de cumplir. Son cosas que no se encuentran en este país. ¿Cómo voy yo a comunicarles tales peticiones? A lo cual le respondió Kaguya Hime. ¿Qué es lo que resulta tan difícil? Ante su firme actitud, el anciano dijo resignado, en fin, iré a avisarles. Entonces salió y les anunció, estas son las palabras de la princesa. Tened a bien traerle lo que ha pedido. Los príncipes y los 3 nobles, al oír al anciano, dijeron, si esa iba a ser su respuesta, ya podría habernos dicho que no nos acercáramos a su casa. Todos se fueron a sus casas tristes y desilusionados. A pesar de ello, el príncipe Ishitsukuri se sentía incapaz de vivir sin ella y no dejaba de pensar. Aunque esté en la India, no pudo dejar de traérselo. Pero como era un hombre calculador, pensó finalmente que era imposible viajar miles y miles de kilómetros para encontrar una cosa única en el mundo. Así, mandó a Kaguya Hime el mensaje de que marchaba ese mismo día a la China con la misión de traerle el cuenco de Buda. Tras 3 años de ausencia en un monasterio de montaña de la villa de Tochi, en la provincia de Yamato, encontró un cuenco para las ofrendas a la imagen de Binsuru, que estaba muy ennegrecido por el humo. Lo tomó y lo metió en una bolsa de seda brocada, lo ató a una rama con flores artificiales y lo hizo llevar a la casa de Kaguya Hime. Kaguya Hime, extrañada por lo fácil que le había resultado al príncipe cumplir su deseo, abrió la bolsa y vio el cuenco. Dentro del cuenco había una carta que decía: yendo por el camino del mar y del monte, mis fuerzas se agotaron y derramé lágrimas de sangre sobre el cuenco de piedra. Kaguya Hime examinó el cuenco para ver si de él emanaba alguna luminosidad, pero no encontró ni siquiera el fulgor de una luciérnaga. Recitó entonces como respuesta: ni el brillo del rocío siquiera se deja ver. ¿Cómo habrá podido encontrarlo en el oscuro monte de Ogura? Y devolvió el cuenco. El príncipe tiró el cuenco fuera de la puerta y respondió con el siguiente poema. El esplendor del monte blanco consumió su luminosidad. Aún tirando el cuenco, sigo confiando en vuestra bondad. El príncipe llevó esta carta a Kaguya Hime, pero no recibió ninguna contestación. Ni siquiera escuchó las excusas del príncipe. Este no tuvo más remedio que marcharse en silencio. Desde entonces, dado que después de tirar el cuenco siguió intentando cortejar a la mujer, lo que es poco caballeresco, surgió el dicho Hashi o Sutsu, tirar el cuenco, con el significado de carecer de honra. Capítulo 4. La rama de gemas de Horai. El príncipe Kuramochi era un hombre astuto. Solicitó permiso a la corte imperial para ir a un balneario en la provincia de Tsukushi. Sin embargo, mandó un mensajero a casa de Kaguya Hime diciendo que partía en busca de la rama de gemas. Se fue de Kioto hasta el puerto de Naniwa, acompañado de todos los amigos y súbditos. Pero el príncipe dijo: quiero ir de incógnito, de modo que el séquito fue limitado solo a los más allegados. Los que se fueron a verle salir en barco volvieron a la capital tras la despedida. El príncipe, que fingió hacerse a la mar, al cabo de unos 3 días volvió a desembarcar en Naniwa. Lo tenía todo planificado y ordenado de antemano.
Reunió a los 6 mejores orfebres de entonces, construyó una casa de difícil acceso y dentro un horno acorazado con 3 muros. El príncipe se encerró allí con los orfebres para fabricar la rama de gemas, utilizando todos los recursos que poseían sus 16 fincas. Lo hicieron tan bien que era exactamente como la que describía Kaguya Hime. Para dar aún mayor verosimilitud a su plan, hizo que la rama llegase en secreto al puerto de Naniwa. El príncipe ha regresado en barco. Así lo anunciaron a su palacio, pero él aparentaba que sufría de agotamiento y permanecía en el barco. Vinieron muchas personas de Kioto a recibirle. La rama fue llevada a la capital metida en un cofre cubierto de telas preciosas. La gente de la ciudad, que sin saber cómo se había enterado, comentaba lo de la rama por todos los rincones de la ciudad. El príncipe Kuramochi ha llegado a Kioto con la flor de udonge. Kaguya Hime, al oír esta noticia, se puso muy nerviosa. Voy a perder la apuesta con este príncipe. Y se quedó con el corazón destrozado. Mientras tanto, llamaron a su puerta y anunciaron: visita de su Alteza, el príncipe Kuramochi. El mensajero siguió. El príncipe se excusa por venir con el mismo atuendo del viaje. Salió el anciano a recibir al príncipe. Este le dijo: a riesgo de mi vida, he conseguido traer la rama. Quisiera que se la enseñarais a Kaguya Hime. El anciano la llevó al interior. A la rama estaba atada de una carta que decía: no me importó jugarme la vida en vano, sin recoger la rama de gemas. ¿Cómo podría yo haber vuelto? La princesa no mostró ninguna emoción mientras leía el poema. El viejo cortador de bambú entró a prisa y le dijo: el príncipe ha traído la rama de gemas de Jorai que tú pediste. Es totalmente idéntica en todos los sentidos y detalles a la de tu descripción. ¿Qué excusa vas a buscar ahora? Ha venido con el traje de viaje, sin pasar siquiera por su propia casa. Cásate sin más con este príncipe. Pero la princesa, sin decir una palabra y con la mejilla apoyada en la mano, parecía estar sumergida en una tristeza infinita. Ahora yo no admito más excusas. Así dijo el príncipe y entró en el recinto de Kaguya Hime hasta llegar delante de su habitación. El anciano pensó que tenía razón y le dijo a ella: es una rama de gemas que jamás se ha visto en este país. Ya no tenemos razón para rehusar la propuesta. Es una persona de buen corazón. Kaguya Hime dijo: sentía pena de rechazar obstinadamente todo lo que me decía mi padre. Por eso pedía objetos inalcanzables. La princesa estaba angustiada por la mala suerte de que le hubiesen traído la rama en contra de lo que ella había esperado. El anciano empezó a preparar la habitación para recibir al pretendiente. Preguntó entonces el anciano al príncipe: ¿en qué sitio estaba el árbol? Es maravillosamente precioso y magnífico. El príncipe le respondió: hace 2 años, hacia el 10 de febrero, salí del puerto de Naniwa y en medio del océano me encontraba perdido sin saber a dónde dirigirme. Pero como pensaba: ¿para qué voy a vivir si mi deseo no se cumple? Me dejaba guiar por el azar del viento. Si mi destino era morir, ¿para qué iba a resistirme? Mientras durara mi vida y anduviera así, podría toparme con esa montaña que llaman Jorai. De esta manera navegábamos y flotábamos a merced de las olas. Íbamos ya mar adentro, alejándonos de nuestras costas. Una vez las continuas borrascas estuvieron a punto de hundirnos en el fondo del mar. Otra vez los vientos nos llevaron hasta tierras desconocidas, donde aparecieron seres como demonios que nos querían matar. Otras veces nos perdíamos en el mar sin saber de dónde habíamos venido y a dónde teníamos que ir. Otra vez no encontrábamos nada con qué sustentarnos y teníamos que comer incluso raíces de hierbas. En otra ocasión, monstruos tan horribles que superaban toda explicación nos atacaron para devorarnos. Otras veces, en fin, sobrevivíamos solo comiendo moluscos del mar. Bajo el cielo incierto del viaje, en sitios donde no había nadie que nos pudiera socorrer, sufríamos todo tipo de males sin saber en qué dirección dirigir la proa. Nos abandonamos a la marcha del barco e íbamos sin rumbo cuando, al cabo de 500 días, alrededor de la hora del dragón, vimos entre las olas una tierra que parecía una montaña. Era una montaña inmensa que flotaba en el mar. La hermosa montaña se erguía sobre el mar y me convencí de que había encontrado lo que tanto buscaba. Aún lleno de alegría, no podía reprimir un cierto terror. Estuvimos dando vueltas alrededor de ella durante 2 o 3 días cuando de pronto
Una mujer vestida como una doncella celestial salió de la montaña y empezó a recoger agua con cuencos de plata. Al verla desembarqué y le pregunté el nombre de la montaña. La mujer me respondió diciendo que era el monte Horai. Su respuesta me llenó de alegría infinita. Ella me preguntó mi nombre y me dijo: «Yo me llamo Ukan Ruri». Luego desapareció súbitamente en la montaña. Viéndola de cerca, la montaña no parecía que fuera escalable. Costeando alrededor de la isla veíamos árboles con flores jamás conocidas en nuestro mundo. Manaba de la montaña agua de colores de oro, plata y esmeralda. Sobre los riachuelos había un puente hecho con distintas piedras preciosas. Cerca del puente se hallaba una arboleda resplandeciente. El árbol del que corté la rama que traigo ante vos no es de los mejores, pero por no traer algo distinto de lo que la princesa pidió, corté esta rama para presentársela. Las maravillas de la montaña eran infinitas. Era algo tan extraordinario que nada en el mundo se podría comparar con aquel lugar. Pero una vez cortada la rama, solo mi corazón me urgía, de modo que, ayudados por vientos favorables, al cabo de 400 días de navegación, arribamos a nuestra tierra. Debe ser gracias a nuestras plegarias. Desde el puerto de Nanigua llegamos ayer a la capital. Excusadme por haber venido aquí directamente sin cambiarme este traje mojado de agua salada. Al escuchar el relato del príncipe, el anciano, conmovido, compuso el siguiente poema. Bambúes y bambúes, entre bosques y montañas, ¿habré visto secciones de tantas aventuras? Mi corazón, que sufría durante tanto tiempo, ha encontrado hoy por fin su serenidad, dijo el príncipe al leer el poema y le replicó. Mi manga del kimono hoy se seca de dolores, miles de penas y tormentas podré ya olvidar. Mientras tanto, uno tras otro, 6 hombres de la servidumbre aparecieron en el jardín. Uno de ellos, que llevaba una carta en el extremo de un palo, dijo: «Allá ven Ochimaro, orfebre perteneciente al taller del palacio, le dice al señor: el trabajo de confeccionarle la rama de gemas nos ha hecho invocar a Dios y a Buda, haciendo abstinencia de 5 cereales durante más de 1000 días, lo cual no ha sido tarea fácil. Sin embargo, todavía no me han remunerado. Os suplico que lo hagáis y así podré pagar a mis ayudantes». Diciendo aquellas palabras presentó la carta. El viejo cortador de bambú, confundido al oír al orfebre, se preguntó a sí mismo qué significaba todo aquello, mientras el príncipe se había casi desvanecido por el miedo que invadía su cuerpo. Kaguya Hime, ante aquella situación, mandó a traer la carta de los artesanos y leyó: «Su Alteza, el príncipe, estuvo escondido durante 1000 días junto con estos humildes artesanos en el mismo lugar para mandar hacer una magnífica rama de joyas, prometiéndoles una colocación en el palacio, pero al no tener ninguna noticia del señor, pensamos que ya que la rama era la que deseaba Kaguya Hime, quien iba a entrar al servicio del señor, debíamos requerir nuestro pago a este palacio». «Deben pagarnos», dijeron. Tan pronto como escuchó las palabras de los artesanos, Kaguya Hime, que a medida que avanzaba la tarde se encontraba cada vez de peor humor, empezó a sonreír abiertamente y llamó al anciano para decirle: «Mira que creernos que era el verdadero árbol de Horai resultó ser una gran mentira. Hacedme el favor de devolver la rama ahora mismo». El anciano contestó asintiendo con la cabeza: «Puesto que fue fabricada artificialmente, es muy fácil de devolver». Kaguya Hime, despejadas totalmente sus penas, compuso el siguiente poema de respuesta. «Me creía que era verdadera la rama de gemas. De cerca descubro las palabras que la adornan». Así, junto con el poema, mandó a devolver la rama que le había presentado el príncipe. El viejo cortador de bambú, que había hablado con el príncipe con tanta familiaridad, no sabía cómo arreglar la situación y se hacía el dormido. El príncipe, a su vez, se sentaba y se levantaba todo nervioso hasta que al hacerse de noche se deslizó huyendo en la oscuridad. Kaguya Hime llamó a los orfebres que habían venido a protestar, les dijo que le habían dado una alegría y ordenó entregarles una gran recompensa. El júbilo de los hombres era inmenso y se retiraron diciendo: «Todo ha resultado como habíamos pensado». Pero de camino a su casa, el príncipe Kuramochi mandó a castigarles hasta hacerles derramar sangre. Todos los regalos que habían recibido les fueron arrebatados y tirados. Los hombres se dieron a la fuga y desaparecieron. El príncipe se dijo: «Vergüenza en mi vida no puede haberla mayor que esta. No solo no he podido conseguir a la mujer, sino que seré objeto de murmuraciones y se burlarán de mí.
Salió sin séquito y se adentró en lo profundo de la montaña. Sus oficiales y sus servidores, todos, anduvieron en busca del príncipe, pero como si se hubiera muerto, nadie pudo encontrarle. El príncipe se ocultó porque no quería aparecer ante su gente durante algunos años. Desde entonces empezaron a decir Tamasakanaru, joyas falsas, para referirse al hecho de encontrar a alguien que estaba escondido. Capítulo 5. La piel del ratón de fuego. El ministro de la derecha, Abe no Myuji, poseía una gran fortuna y su familia era influyente. Ese año llegó de China un barco mercante. El ministro escribió entonces al dueño del barco, llamado OK, pidiéndole que adquiriera para él lo que se llamaba la piel del ratón de fuego. Seleccionó entre sus súbditos a la persona de más confianza, llamada Ono no Fusamori, y le mandó llevar la carta. Fusamori la llevó hasta China y se la entregó a OK junto con el oro correspondiente. OK abrió la carta, la leyó y escribió la respuesta. La piel del ratón de fuego no existe tampoco en este país. He oído hablar de ella, pero jamás la he visto. Si existiera en este mundo, alguien podría haberla traído a este país. Va a ser un asunto difícil. Si de una entre 10.000 posibilidades hubiera llegado a la India, podría preguntárselo a los señores ricos. Si se tratase de algo inexistente, le devolveré el dinero con el mensajero. Al cabo de algún tiempo volvió el mismo barco a Japón. Ante la noticia de que Ono no Fusamori había regresado a Japón y que iba a venir a la capital, el ministro hizo traer un caballo rápido y se lo envió para recibirle. Fusamori, utilizando ese caballo, llegó desde Tsukushi en tan solo 7 días. La carta de OK decía así: conseguí la piel del ratón de fuego, a duras penas, enviando gente por todas partes en su busca. No solo en nuestros tiempos, sino también en otros. Es cosa que no se puede encontrar fácilmente. Sin embargo, oí que hacía tiempo un venerable sabio de la India la había traído a este país y que se conservaba en un monasterio de las montañas occidentales. Tuve que solicitar la intervención del gobierno y, con mucha dificultad, conseguí comprarla. El gobernador de la provincia me hizo saber por su mensajero que la cantidad de oro que vos me confiasteis era insuficiente, de manera que yo añadí de mis bienes lo que precisaba. Me debéis, pues, 50 ryō de oro. Os pido que me lo mandéis con un barco que regrese a China. De no hacerlo así, devolvedme la piel que os confié. Tras la lectura de la carta, el ministerio exclamó: ¿qué dice? Solo es un poco más de dinero. ¿Qué bien ha hecho en enviármelo? Diciendo esto, se inclinó respetuosamente en dirección a Morokoshi, la tierra de China. El cofre que guardaba la piel estaba hecho de extraordinarios esmaltes que brillaban en diversos colores. La piel era del azul más profundo del cielo y las puntas de los pelos relucían como el oro. Parecía una joya auténtica y su belleza era incomparable. Su condición de no quemarse con el fuego quedaba como algo secundario ante aquella preciosidad sin par. Ahora comprendo por qué le gustaba a Kaguya Hime esta piel, se dijo el ministro, y la metió en una caja con gran cuidado para llevarla a casa de Kaguya Hime. Según la costumbre, ató la caja a una rama y se arregló más de lo habitual, pensando que seguramente iba a quedarse a pasar la noche con Kaguya Hime. El poema que compuso entonces decía así: el abrigo de piel que no arde, ni siquiera con mi amor apasionado, nos vestiremos hoy tú y yo, porque seca está mi manga del kimono. Al llegar a la casa de Kaguya Hime, el ministro llamó a la puerta. El cortador de bambú salió a recibirle y llevó la caja a Kaguya Hime. Dijo ella al examinar la piel: parece una piel extraordinaria, pero no sé quién me puede asegurar que esta es la verdadera. El cortador de bambú le contestó: de todas maneras, vamos a invitar al ministro a que suba. Es una piel espléndida que no se ve normalmente. Hazte la idea de que es la verdadera. No debes hacer sufrir tanto a la gente. Con este reproche, el cortador de bambú invitó a entrar al ministro. Su mujer se convencía con la idea de que ya le habían invitado a entrar en casa. Esta vez su hija tendría que casarse. El anciano lamentaba que Kaguya Hime se quedara soltera y se preocupara de que se casara con una persona de buena posición social. Pero la princesa no accedía nunca y siempre decía que no a todos. Como tampoco se trataba de algo a lo que pudieran obligarla, era lógico el pensamiento de la anciana. Kaguya Hime dijo entonces al anciano:
Solo si esta piel no arde, será la señal de que es la auténtica y me plegaré a la propuesta de mi señor. Vos me habéis dicho que debo creer que es la verdadera porque se trata de algo único en el mundo, pero aún me queda probarla con el fuego. El anciano asintió al razonamiento de Kaguya Hime y así se lo explicó al ministro. Pero si esta piel ni siquiera la encontraban en China y logré localizarla tras larga búsqueda por todas partes y al final la conseguí a duras penas, ¿qué duda puede haber? El ministro se mostró contrario a la propuesta, pero el anciano insistió en probarla en el fuego. Ante la firmeza del anciano, el ministro mandó arrojarla al fuego y la piel ardió con viveza. ¿Habéis visto? Era una piel falsa, exclamó la princesa. La cara del ministro se puso verde como la hierba. La alegría de Kaguya Hime era incontenible. Rápidamente escribió un poema en respuesta al que le había mandado el ministro y lo envió dentro de la caja que ya no contenía nada. Sin dejar ni rastro, si hubiera sabido que se iba a quemar, lejos del fuego de mis sospechas, la habría tenido que admirar. Al leer el poema, el ministro no tuvo más remedio que retirarse. Corrían voces que decían: el ministro Abe ha traído la piel del ratón de fuego y ya se ha casado con Kaguya Hime. ¿Vive ahora en este palacio? Alguien de la casa le respondió que cuando la arrojaron al fuego la piel se quemó con tanta viveza que por esa razón Kaguya Hime no se había casado con él. A partir de entonces se empezó a decir Abenashi, sin el ministro Abe, cuando algo no se conseguía y uno perdía la ilusión. Capítulo 6. La joya del cuello del dragón. El gran consejero Otomo no Miyuki convocó a todos los que le servían en su palacio y declaró: dicen que en el cuello del dragón hay una joya que desprende un brillo de 5 colores. Al que la consiga y me la traiga, le concederé lo que desee. Los hombres, al escuchar a su amo, le respondieron unánimemente: agradecemos las órdenes de nuestro señor, pero esa joya no es fácil de obtener. Además, si dice que se halla en el cuello del dragón, ¿cómo podríamos conseguirla? El gran consejero les dijo: un servidor fiel debe pensar en cumplir la misión que le encomienda su señor, aun arriesgando su vida. No se trata de algo que no exista en este país y para lo que uno tenga que viajar hasta China o la India. Los dragones ascienden al cielo desde nuestros mares y montañas, y descienden a ellos también. ¿Qué es lo que os hace pensar que es imposible? Y los hombres contestaron: ¿qué vamos a hacer? Aunque vuestra orden sea muy difícil de cumplir, la acataremos y saldremos ahora mismo en busca de la joya. El gran consejero, al oír esta respuesta, se puso muy contento y les dijo: tenéis fama de servirme con lealtad. Estoy convencido de que no vais a defraudar la confianza de vuestro señor. Así, los mandó a marchar en busca de la joya del cuello de dragón, y como dotación para el camino les dio sedas, algodón y dinero, todo lo que guardaba en su palacio. Yo, por mi parte, guardaré abstinencia hasta que volváis, así que no regreséis si no es con la joya en la mano. Con estas palabras del gran consejero los hombres se despidieron. Dijo que no volviéramos si no conseguíamos la joya del cuello del dragón. En estas condiciones, da igual dirigirnos a cualquier dirección. Y lamentaron la orden tan difícil que su amo les había impuesto. Lo que recibieron lo repartieron entre todos. Unos se encerraron en su casa y otros se fueron a donde cada uno quiso. Todos, sin excepción, criticaron al gran consejero por mandar algo inalcanzable, diciendo que ni padres ni señores podrían darles órdenes de ese tipo. Mientras, el gran consejero dijo que el palacio no estaba suficientemente acondicionado para recibir a Kaguya Hime e hizo construir un nuevo suntuoso pabellón. Sus paredes fueron pintadas en laca, adornadas de maki-e, y sobre los tejados colocaron unos cordones teñidos de diversos colores. En el interior del edificio, cada habitación fue decorada con unos tejidos maravillosos de seda sobre los que añadieron pinturas. Además, despidió a las mujeres que le habían servido hasta entonces para poder preparar bien la boda con Kaguya Hime, guardando la ausencia día y noche. Estaba impacientemente el gran consejero a sus hombres, pero no recibía ninguna noticia y así transcurrió un año. Agotada su paciencia, fue hasta cerca de Naniwa acompañado solo por 2 guardas que le servían de mensajeros. Tenía aspecto de pobre y cansado. ¿No habréis oído si la gente del palacio del gran consejero se ha embarcado para ir a matar a un dragón y se ha recogido la joya de su cuello? Preguntó a unos marineros que le respondieron riéndose. ¿Qué historia más extraña? No hay ningún barco que se presente a tal aventura. El gran consejero pensó: qué gente más torpe que no entiende mi razón. Seguramente me contestan así porque no me reconocen. Y dijo:
Para demostrar la fuerza de mi arco, solo hace falta que aparezca el dragón. Lo mataré de un flechazo y le quitaré la joya que lleva en el cuello. No hay más tiempo de espera para servidores tan lentos. Y se embarcó y navegó por diversos mares hasta que un día se encontró muy lejos, fuera ya de la costa de Tsukushi. De repente, sin que nadie lo pudiera ver, se levantó un viento fuerte y el cielo se oscureció. El barco iba de un lado para otro arrastrado por el temporal. Perdido por completo el control, el barco parecía que se iba a hundir en el mar. Las olas atacaban como si quisieran devorar el barco. Los relámpagos brillaban por todo el cielo. El gran consejero aturdido dijo al barquero: «Nunca he tenido una experiencia tan horrible. ¿Qué va a ser de nosotros?». El barquero le contestó: «Yo he navegado muchas veces por todas partes y nunca me había visto en una situación tan penosa. O nos hundimos en el fondo del mar, o nos fulmina un rayo. Aún contando con la ayuda de los dioses, terminaremos naufragando en el terrible mar del sur. ¿Por qué me ha tocado a mí una suerte tan inútil, solo por haber acompañado a tan irresponsable señor?». Habiendo dicho esto, el barquero comenzó a llorar. El gran consejero, que estaba totalmente mareado, le dijo entre vómito y vómito: «Se dice que, estando en un barco, hay que respetar lo que ordena el capitán con la misma devoción que se venera una montaña alta. Sin embargo, solo decís cosas que me desconsuelan». A esto respondió el barquero: «Pero yo no soy un dios que pueda remediar la situación. No solo sopla un viento que levanta olas violentas, sino que hasta los rayos están a punto de caer sobre nuestras cabezas. Es porque habéis querido matar al dragón. Este vendaval seguro que es por culpa del dragón. Encomendaos rápidamente a los dioses». «Está bien», aceptó el gran consejero y empezó a recitar la siguiente oración: «Escúchame, Dios de los capitanes. Yo tuve el absurdo e infantil deseo de matar a un dragón, pero de ahora en adelante juro no tocar siquiera uno de sus pelos». Sería porque el gran consejero repitió la oración 1000 veces entre sollozos y llantos, pero lo cierto fue que los truenos se fueron alejando poco a poco. Cuando aún no habían terminado de desaparecer los relámpagos y de calmarse los vientos, el barquero dijo: «Todo es obra del dragón. Este viento nos favorece. No es un viento malo, nos llevará seguro en la dirección deseada». Perdido en su angustia, el señor no reaccionó ante estas palabras. Después de 3 o 4 días con el viento a favor, llegaron finalmente a tierra. Se trataba de la playa de Akashi, en la provincia de Harima. El gran consejero pensó que había llegado a alguna playa en el mar del sur y se quedó jadeante sin levantar la cara. Los marineros salieron a avisar al gobierno provincial, pero ni siquiera cuando llegó el gobernador a rendir pleitesía pudo levantarse el señor, y permaneció tumbado en el interior del barco. La gente preparó una cama provisional en la playa, hecha de ramas de pinos, y le llevaron hasta allí. Fue entonces cuando el gran consejero se dio cuenta de que no se encontraba en el mar del sur y quiso levantarse con gran esfuerzo. Presentaba el aspecto de estar muy afectado por una enfermedad causada por el viento, su vientre estaba muy hinchado y sus ojos eran como 2 ciruelas. Al verle, el gobernador no pudo reprimir su risa. El gran consejero mandó al gobierno a fabricar un palanquín y se hizo llevar en él, entre lamentos, a su casa en Kioto. Entonces, sin saber cómo, los hombres que anteriormente estaban a su servicio se reunieron para decirle lo siguiente: «Como no pudimos lograr la joya del cuello del dragón, no nos hemos atrevido a volver al palacio. Sin embargo, ahora que sabe el señor que no es objeto alcanzable, hemos regresado pensando que ya no nos castigará». El gran consejero, recuperando hasta poder sentarse, les declaró: «Habéis hecho muy bien en no traerlo. Resulta que el dragón pertenece a la clase de los truenos. Por querer quitarle su joya, ¿cuánta gente ha estado a punto de morir? Además, si hubiéramos capturado el dragón de verdad, nos habría podido matar fácilmente. Menos mal que no lo habéis capturado. Todo esto ha ocurrido porque la gran mentirosa de Kaguya Hime ha querido quitarnos la vida. Nunca jamás me acercaré a su casa. Vosotros tampoco debéis de ir por allí». Tras estas palabras, el gran consejero regaló lo poco que le quedaba en el palacio a los hombres que habían fracasado en la aventura de arrebatar la joya del dragón. La antigua mujer, que antes había sido repudiada, al oír esta historia, se rió hasta sentir que se le rompía el vientre. Los cordones de colores que decoraban los tejados se los llevaron los milanos y los cuervos para hacer sus nidos. La gente preguntaba: ¿el gran consejero vino con la joya del cuello del dragón? Y contestaban los del palacio: no, no fue posible. Pero en su lugar regresó a casa con los ojos como 2 ciruelas.
Esas ciruelas deben causar un dolor insoportable, y ni siquiera sirven para comer, dijeron. De esta manera nació la expresión anatavegata, no se puede aguantar o no se puede comer cuando algo no resulta como uno quiere. Capítulo 7. Koyasugai de golondrina. El segundo consejero, Isonokami no Marotari, ordenó a sus servidores: avisadme cuando las golondrinas hagan sus nidos. Los hombres le preguntaron para qué lo quería saber. Isonokami les explicó: es para recoger el koyasugai que guardan las golondrinas. No lo encontraríamos aunque destripáramos muchas golondrinas. Dicen que solo cuando ellas ponen huevos, no se sabe cómo, lo pueden soltar. Y si alguien lo ve, las conchas desaparecerán, dijeron los hombres. Pero en vista del interés que tenía el segundo consejero, hubo gente que le propuso la siguiente idea. Hay numerosas golondrinas que hacen sus nidos en los agujeros de los soportes del tejado de la cocina, que está en el gran almacén de arroz y cereales. Mandad a personas fieles a vos construir andamios que lleguen a suficiente altura para poder observar a las golondrinas. Como hay tantas, no tardarán en reproducirse. Será precisamente entonces cuando podéis dar la orden de conseguir el koyasugai. Al oír esta recomendación, el segundo consejero, en el colmo de su alegría, exclamó: espléndida idea, a mí no se me hubiera ocurrido, vuestra idea es muy interesante. Dicho esto, mandó unos 20 hombres de confianza a subir a un andamio y colocarse bien para vigilar las golondrinas. Cuando vio cumplida la orden, incesantemente enviaba mensajeros a preguntar si habían conseguido la concha que facilitaba el parto. Las golondrinas, asustadas por la presencia de tantos hombres que subían a verlas, no acudían siquiera a hacer el nido. El gran consejero, al ser informado de lo que ocurría, empezó a inquietarse pensando en qué se podría hacer a continuación. Entonces un anciano oficial del gran almacén, llamado Kuratsumaro, se presentó ante el segundo consejero diciendo que si su deseo era conseguir el koyasugai, le prepararía un plan. El segundo consejero le permitió al oficial entrar en su recinto y se sentó tan cerca de él que casi tocaba su frente con la suya. Dijo Kuratsumaro: la estrategia que habéis adoptado para conseguir el koyasugai de golondrina no es la acertada. No podréis conseguirlo de esa manera. Si hay hasta 20 personas en los andamios, las golondrinas no se atreverán a acercarse. Lo que debéis hacer es derrumbar esos andamios, diseminar a los hombres, elegir solo una persona de confianza para que suba sentada en una cesta tirada por una cuerda, y en el momento en que la golondrina ponga sus huevos, mandar a los hombres escondidos que tiren de la cuerda de tal manera que la persona que tiene el nido a su alcance pueda conseguir a traición la concha que guarda el ave. El segundo consejero asintió a las palabras del anciano oficial. Quitaron los andamios y todos volvieron al palacio. Entonces le preguntó el segundo consejero a Kuratsumaro: ¿cómo se puede saber cuándo ponen huevos las golondrinas para que subamos la cesta en ese momento? Sé que las golondrinas, cuando ponen los huevos, levantan la cola y dan 7 vueltas, así que ese sería el momento de conseguir el koyasugai, le respondió Kuratsumaro. El segundo consejero, muy complacido, se fue personalmente sin avisar a nadie al gran almacén y dirigió día y noche la operación mezclado entre sus hombres. A Kuratsumaro, que le había proporcionado tan valiosa información, le quiso expresar su agradecimiento y le dijo: me llena de alegría una persona como tú, que sin estar a mi servicio ha hecho realidad mi deseo. Tras decirle esto, le regaló como recompensa al anciano el kimono que llevaba y le dijo, antes de permitir que se marchara, que volviera al almacén por la noche. Al caer la noche, se fue al almacén y observó que, efectivamente, las golondrinas estaban haciendo sus nidos. Cuando empezaron a dar vueltas, con sus colas levantadas, como había dicho Kuratsumaro, ordenó subir la cesta con una persona dentro, para que buscara la concha, metiendo la mano dentro del nido. El que subió en la cesta gritó desde lo alto: «¡No hay nada!». Esto puso furioso al segundo consejero. «No lo encuentras porque no sabes buscarlo. Solo yo sabré cómo hacerlo. Subiré y buscaré yo mismo». Se metió en la cesta, quiso subir a los hombres tirado de la cuerda y aguardó el momento con atención. De pronto, una golondrina empezó a dar vueltas con su cola en lo alto. El segundo consejero no perdió la ocasión y rápidamente extendió la mano para tentar dentro del nido y tocó algo plano. Gritó con entusiasmo: «He sido algo con mi mano, bajadme rápido, anciano, lo he conseguido».
Los hombres intentaron bajarle con tanta prisa que tiraron demasiado fuerte de la cuerda. La cuerda se rompió por la mitad y el segundo consejero cayó estrepitosamente boca arriba encima de una de las 8 ollas de cocer del arroz llamadas yacima. La gente toda alborotada se acercó a recogerle y vieron que el señor estaba sin conocimiento y con los ojos en blanco. Le dieron de beber un poco de agua y apenas recobró el conocimiento. Entre todos le agarraron por los brazos y las piernas para bajarle de la olla al suelo. Sus hombres, con temor y pena, preguntaban cómo se encontraba el señor. El segundo consejero, entre tenues suspiros, articuló las siguientes palabras: «Creo que tengo la cabeza bien, pero no puedo mover las caderas. Sin embargo, estoy contento de haber tenido la suerte de conseguir el Koyazugay. Traed las velas aquí, que muero de ganas de ver la concha». Levantó la cabeza y cuando abrió su mano no vio más que el excremento ya seco que había depositado la golondrina. «¡Ay, qué esfuerzo más inútil!», se lamentó el señor. De este hecho proviene la expresión kainashi, no tener la concha, para decir que un intento ha fracasado a pesar del esfuerzo. Al ver que lo que tenía en la mano no era una concha, se puso fatalmente mareado y sus hombres no pudieron siquiera meterle en un cofre chino para llevarle a su casa. Se había roto la cadera. El segundo consejero no quería que la gente de la capital se enterara de aquel pueril desenlace a su petición de mano de Kaguya Hime y se inquietó tanto que empezó a debilitarse. Lo que le atormentaba no era el no haber podido conseguir la concha, sino que la gente se riera de él al oír la historia. Así llegó a pensar que aquella infamia le importaba más que la muerte por una enfermedad. Kaguya Hime, cuando se enteró de esta desgracia, le mandó un poema de consuelo. Como los pinos de Suminoe, que no reciben las olas del mar, años espero sin verte aquí. ¿Es verdad lo que dicen? Cuando se lo leyeron al segundo consejero, a pesar de que se encontraba muy debilitado, escribió con grandes esfuerzos sobre el papel que le sostenían: Recibo tu carta que vale una concha, y si tienes un poco de compasión, podría salvar la muerte de mi vida, sirviendo la medicina con esa concha. Apenas hubo terminado de escribirlo, dejó de respirar. Kaguya Hime, ante la noticia de su muerte, se sintió algo conmovida. A partir de ese día, dicen de un resultado feliz: Kai Ari, hay una concha. Capítulo 8. La casa imperial. La fama de la belleza sin par en este mundo de Kaguya Hime llegó a oídos del emperador, el cual llamó a una dama del servicio de la corte, Nakatomi no Fusako, y le dijo: ¿Qué clase de mujer es esa llamada Kaguya Hime y que no hace caso de ninguno de sus pretendientes y que ha destruido a tantos hombres? Ve a visitarla a su casa e infórmame de lo que veas. Fusako se retiró del palacio para cumplir la orden. Los de la casa del cortador de bambú la recibieron con todo respeto y la invitaron a entrar. La dama le dijo a la anciana dueña que salió a recibirla: según las palabras de su majestad el emperador, Kaguya Hime debe ser una mujer de suprema hermosura. He venido hoy a visitaros, siguiendo su mandato de confirmar la verdad con mis propios ojos. La anciana se retiró entonces para transmitir a Kaguya Hime las palabras de la dama. Recibe ya, hija, a la enviada de su majestad. Y Kaguya Hime le contestó: yo, que estoy desprovista de cualquier gracia, ¿cómo puedo dejarme ver? ¿Qué necedad dices? ¿Cómo vamos a tratar descortésmente a una enviada de su majestad?, dijo la mujer. Sin embargo, Kaguya Hime no cedió en su postura. Aunque su majestad me envíe sus palabras, no las considero un honor. La anciana la quería y la trataba como si fuera una verdadera hija, pero la férrea firmeza de la princesa le causó casi respeto y no pudo censurarla más. De este modo, la anciana volvió al vestíbulo y le explicó a la dama: desgraciadamente, la niña tiene un carácter muy tosudo y parece que no os va a recibir. A lo que respondió la dama del servicio de la corte en su tono de reproche: Su majestad me dio la orden de ver sin falta a la princesa. ¿Cómo podré marcharme sin cumplir la misión? ¿Puede existir algún viviente en este mundo que tenga la osadía de rechazar lo que ordena el soberano? Que no se le ocurra hacer algo tan incalificable. Kaguya Hime, que oyó las palabras de la dama, endureció aún más su actitud. Si dicen que soy rebelde a las órdenes de su majestad, que me quiten la vida ahora mismo. La dama del servicio de la corte volvió al palacio e informó de lo sucedido a su majestad. El emperador, al oírla, dijo: esa es la terquedad que ha terminado matando a tantas personas. La cosa no pasó de ahí aquel día.
Sin embargo, como no pudo dejar de pensar en ella y creyó que no debía dejarse vencer por la astucia de aquella mujer, mandó al anciano un mensaje que decía: «Ofreced al palacio imperial a Kaguya Hime, que mora en su casa». Envié a una emisaria al entender que era de una belleza extraordinaria, pero volvió sin conocerla. No debo permitir tal comportamiento irrespetuoso. El anciano, todo encogido y nervioso, le respondió: «Estoy disgustado con mi pequeña, que no tiene ninguna intención de entrar en el servicio del palacio. De todos modos voy a transmitirle sus palabras». El emperador, al oírlo, declaró: «Si la ha criado con sus propias manos, ¿cómo es posible que no obedezca su voluntad? Si consigue convencerla para que entre a servir en el palacio, le otorgaré un título de nobleza». El anciano, todo contento, volvió a su casa para persuadir a Kaguya Hime con estas palabras: «Ya ves cómo la desea su majestad. ¿Todavía no accedes a aceptar la llamada del palacio?». Kaguya Hime le respondió al anciano: «Mi decisión de no entrar al servicio del palacio es absolutamente firme. A pesar de ello, si me quieren forzar a servir allí, yo desapareceré. Haré lo que haga falta para que os otorguen el título y después no me quedará más que morir». «No digas eso. ¿Para qué serviría un título o un rango si no pudiera ver más a mi hija querida? Las cosas son así. Pero ¿por qué no servir a su majestad? No creo que debas morirte por eso. Si todavía dudáis de mi palabra, mandadme al palacio y veréis si me muero. Muchas personas me han demostrado sus sentimientos y una pasión extraordinaria y no tuvieron éxito. Si yo obedezco a lo que hoy o mañana pueda ordenar su majestad, ya no podría mirar nunca más a la gente a la cara». Ante esta declaración de su hija, el anciano no tuvo más remedio que resignarse. «Los asuntos de la política pueden ser de un modo u otro, pero proteger tu vida es lo que más me preocupa. Ir al palacio a transmitir el mensaje de que no tienes la intención de servir a su majestad». El anciano se marchó al palacio y pidió que le hicieran llegar al emperador lo siguiente: «Al recibir con gran respeto las órdenes de su majestad, hice todo lo posible para hacer venir a mi hija al palacio, pero me dice que se quitará la vida si la forzamos a entrar a su servicio. Como esta no es una hija nacida de vuestro servidor, Miyatsuko Maro, sino una niña que encontré hace tiempo en la montaña, su naturaleza tampoco parece ser de este mundo». El emperador entonces se le ocurrió una idea y dijo: «Dicen que la casa de Miyatsuko Maro está cerca del pie de la montaña. ¿Podría verla en el pretexto de una cacería en esa zona?». Miyatsuko Maro expresó inmediatamente su consentimiento. «Excelente idea, ¿por qué no? Cuando esté desprevenida, pasa su majestad a visitarla. Seguro que la podrá ver». El emperador decidió al momento la fecha de la cacería y se fue a visitar la casa de Kaguya Hime. Cuando entró en el edificio, vio una persona de suma belleza sentada con una aureola que llenaba de luz el lugar. Pensó que era Kaguya Hime y al intentar huir ella al interior de la casa, agarró la manga de su kimono. Aunque se había cubierto la cara con la manga, él había conseguido verla lo suficiente como para juzgar sobre su gran hermosura. «No te voy a soltar», declaró el emperador, y cuando intentaba llevarla con él afuera, Kaguya Hime le respondió: «Si mi persona hubiera nacido en este mundo que pertenece a su majestad, me podría ordenar servirle, pero la realidad no es así. Por tanto, no será fácil llevarme con su majestad». A pesar de ello, el emperador hizo acercar el palanquín diciendo que la llevaría con él de todos modos. Entonces, de repente, Kaguya Hime se convirtió en una sombra. El emperador, sorprendido y apesumbrado, comprendió que no se trataba de una persona normal. «Ya que no es posible llevarte conmigo, vuelve a convertirte en persona. Quiero verte otra vez antes de marcharme». Kaguya Hime, ante estas palabras del emperador, recobró su figura original. El emperador, aun conociendo los poderes mágicos de la princesa, no pudo reprimir un sentimiento de admiración por Kaguya Hime, y a Miyatsuko Maro, que le había permitido ver a su hija, le mostró su agradecimiento. En respuesta a este reconocimiento, el anciano obsequió a todos los oficiales del séquito imperial con un suntuoso banquete. En cuanto al emperador, le entristecía tener que marchar dejando atrás a Kaguya Hime. Aunque sentía que se quedaba su alma en aquel lugar, se subió en el palanquín que le llevaría al palacio. Antes de ordenar la marcha, dirigió este poema a Kaguya Hime: «Mi camino de regreso, lleno de pena que me pesa al andar. Vuelvo la cabeza a ver a mi rebelde Kaguya Hime». La respuesta de Kaguya Hime fue: «Humilde y cubierta de hiedras, la casa en la que yo crecí, ¿cuándo me permitiré la osadía de ver vuestro palacio imperial?». Al leer este poema, el emperador se sintió desorientado y pensó dejarse llevar por el deseo de permanecer allí,
Pero, como no podía pasar la noche en aquel lugar, finalmente decidió volver al palacio. Observaba a las mujeres que le servían diariamente en el palacio y cada día estaba más seguro de que ninguna podía competir en belleza con Kaguya Hime. Sí, entre algunas con fama de ser las más bellas, escogía una para tenerla a su lado, pero no le parecía ni siquiera comparable. Solo Kaguya Hime ocupaba su corazón y pasaba las noches solitarias. Poco a poco, sin razón aparente, fueron disminuyendo las visitas a los recintos de sus mujeres. Escribía únicamente a su amada Kaguya Hime con asiduidad. En respuesta a sus cartas, a pesar del rechazo inicial, ella también le escribía expresando sus sentimientos. Sintiendo algo aliviada su pena, el emperador componía poemas con motivos de plantas y flores de las estaciones y se los mandaba a Kaguya Hime con el mensajero. Capítulo 9. El celeste vestido de pluma. De esta manera, correspondiéndose mutuamente, el emperador y Kaguya Hime en el sentir amoroso pasaron 3 años. Desde el comienzo de la primavera de ese año, Kaguya Hime, al ver la luna que ascendía espléndida en el cielo, parecía encontrarse más pensativa de lo normal. Una de las damas de compañía la reprendía diciendo que ver la cara de la luna traía una suerte nefasta, pero al menor descuido se ponía a contemplarla y sollozaba profundamente. Cuando el día 15 del 8º mes llegó la luna llena, salió de su habitación a mirarla y la vieron sumida en una honda tristeza. La servidumbre, preocupada, fue a decírselo al anciano cortador de bambú. Kaguya Hime siempre ha sido sensible a la melancolía de la luna, pero lo que observamos estos últimos días es ya algo extraordinario. Debe de tener una pena muy grande. Os ruego que le dispenséis un cuidado muy especial. El anciano le dijo entonces a Kaguya Hime: ¿cuál es el motivo de querer mirar la luna y estar tan profundamente pensativa si todo este mundo es tuyo? Kaguya Hime dijo: es simplemente porque contemplar la luna me hace pensar en la incertidumbre y en la pena de este mundo. Yo no tengo ninguna razón para estar apenada. Sin embargo, unos días más tarde, cuando el anciano entró en la habitación de su hija, pudo confirmar su preocupación de que algo le pasaba a Kaguya Hime. Mi preciosa Buda, ¿qué estás pensando? ¿Cuál es el motivo de tu pesar? No hay ningún motivo especial. Solo me siento algo inquieta, dijo ella. Y el anciano continuó: no mires más a la luna, pues parece que al mirarla te pones triste. ¿Cómo podría no mirar la luna? Y cada noche que salía la luna, iba al corredor que daba al jardín y se sentaba para contemplarla y acongojarse. Durante las noches oscuras en que tardaba en salir la luna después del 20 del mes, se mostraba menos melancólica, pero cuando empezaba a salir la luna nueva a principios del mes, se la podía volver a ver sumida en lágrimas y suspiros. Las damas de compañía, al encontrarlas en ese estado, murmuraban que era seguro que tenía algo que le apenaba, a pesar de lo que decía la princesa. Pero ni los padres ni estas mujeres conocían la razón. Un día, cerca del 15 del 8º mes, al salir la luna, Kaguya Hime se puso a llorar desesperadamente. Ya no ocultaba sus lágrimas a nadie. Ante tanta congoja, los padres preocupados se interesaron por ella. Kaguya Hime, entre sollozo y sollozo, les dijo en voz baja: «Padres míos, desde hace mucho tiempo quería contároslo, pero, como pensaba que si lo sabíais, seguro que ibas a inquietaros, he dejado pasar los días hasta hoy. Ya no puedo estar más tiempo sin daros explicaciones. Ahora os lo voy a contar todo. Mi cuerpo no pertenece a este mundo, sino que soy de la capital de la luna. A pesar de ello, por una unión del destino que se dio en la vida anterior, he venido en forma humana a este mundo. Ya ha llegado el momento de regresar a mi lugar de origen. El día 15 de este mes vendrán los de mi país a recogerme. No tendré entonces más remedio que irme con ellos, y al pensar en el dolor y la pena que eso os puede causar, estoy triste de esta primavera». Al terminar de contar la historia, se echó a llorar aún más. El anciano exclamó: «¿Qué cosas dices? Yo te encontré dentro de un bambú. Eras como un grano de colza, y te crié como una hija hasta que has crecido a la misma altura que yo. ¿Cómo te podrían arrebatar de mi lado? Yo no lo permitiré». Habiendo dicho eso, se sumió en un mar de lágrimas y gritó sin poder contener su dolor: «Yo sí que quiero morirme». Kaguya Hime le respondió con la misma pena: «Tengo a mis padres en la capital de la luna. Vine a la tierra a pasar solo un rato, pero para este mundo han sido muchos años. Ya ni me acordaba de mis padres, que están en la luna.
He pasado tanto tiempo amparada al calor del amor que me habéis dado vos, que no me causa alegría pensar que voy a volver a mi país, sino más bien solo tristeza. Sin embargo, en contra de mi voluntad, debo despedirme de vosotros. La aflicción de Kaguya Hime se unió a la de los ancianos. Los del servicio, que la querían y conocían la elegancia y la benevolencia de su manera de ser, se acongojaban igualmente pensando cómo la echarían de menos, y el dolor les hacía un nudo en la garganta. Cuando esta noticia llegó a oídos del emperador, envió un emisario a casa del cortador de bambú. Al recibirle, el anciano se echó a llorar. Los sufrimientos causados por esta situación le habían encanecido la barba y encorvado la espalda y le habían irritado los ojos. El anciano tenía unos 50 años, pero tanta preocupación parecía haberle hecho envejecer en un instante. El mensajero pronunció las palabras que le había encargado el emperador. Su Majestad desea saber si es cierto que siente una gran angustia. El cortador de bambú les contestó entre lágrimas y más lágrimas. Me siento abrumado por la atención de su Majestad. Este 15 del mes vendrá un séquito de la luna para llevarse a Kaguya Hime. Quisiera pedir a su Majestad que me enviara tropas con el fin de capturar a los hombres de la capital de la luna. El mensajero, de vuelta al palacio imperial, le relató al emperador el cambio de aspecto que había sufrido el anciano y le informó sus palabras. Cuando lo oyó, declaró el emperador: Solo una vez tuve la suerte de verla y ya no he podido olvidarla. Si el anciano la tenía cerca siempre, ¿cuáles serán sus sentimientos al pensar que la va a perder? El día 15 de luna llena, por decreto imperial, comunicado a cada dependencia, un total de 2000 hombres procedentes de 6 unidades militares a las órdenes del emisario especial del emperador, el comandante Takano no Okuni, fueron enviados a la casa del cortador de bambú. Llegados a la casa, 1000 hombres se colocaron encima del cercado de tierra y otros 1000 en el tejado, además de las numerosas personas de la casa que se encontraban con ellos. De esta manera no dejaban ningún hueco en el recinto. Los hombres que servían en casa también fueron armados con arcos y flechas, y dentro de la casa las mujeres se encargaban de la vigilancia. La anciana tenía a Kaguya Hime en sus brazos en la habitación más interior y reforzada de la casa. El anciano estaba colocado delante de la puerta, bien atrancada con un cerrojo. En un lugar tan protegido, ni los hombres mismos del cielo en un lugar tan protegido, ni los mismos hombres que vienen del cielo podrán combatir. El anciano habló así y se dirigió a los hombres de encima del tejado. Disparad las flechas a cualquier objeto que pase por el cielo. Los guardias respondieron: extremando así las medidas de seguridad, aunque sea un mosquito lo mataremos de un flechazo y se lo mostraremos a todos. Las palabras de los hombres hicieron que el anciano se sintiese muy seguro. Kaguya Hime, no obstante, les declaró: por mucho que me guardéis encerrada bajo llaves y cerrojos y que os preparéis para luchar y protegerme, no es posible combatir con las personas de aquel país. Las flechas no podrán herirles. Esta misma puerta tan bien guardada, cuando lleguen ellos, terminará abriéndose. Aunque hicierais el esfuerzo de animaros a luchar, al venir ellos, ni los más bravos lograrán hacerlo. El anciano, enfadado, gritó así: cogeré a la gente que venga a quitarme a mi hija y le arrancaré los ojos con mis largas uñas. Les agarraré sus cuellos y les arrastraré por el suelo. Les dejaré en ridículo con el trasero al aire y les humillaré delante de toda la gente del palacio. Entonces Kaguya Hime le dijo: no habléis tan fuerte. Es una vergüenza que todos los que están en el tejado os oigan. He disfrutado de vuestro cuidado y de vuestro amor durante estos años. Sin embargo, estoy a punto de despedirme como si lo ignorara. No puedo más que lamentarlo. Mi destino no era pasar mucho tiempo con vos, por eso me entristece pensar que pronto debo marcharme. Como no había tenido hasta ahora ocasión de corresponderos como hija, mi camino de vuelta a la luna no me quitará mi pesar por vosotros. Estos últimos días salí a ver la luna e intentaba que me dejaran por lo menos durante este año. Pero eso no ha sido posible. Era por esto por lo que me afligía así. No puedo soportar el dolor de irme abandonando a mis padres en esta angustia. La gente de la capital de la luna es de una hermosura extraordinaria y no conoce la vejez ni sufre preocupación alguna. Pero no me causa ninguna ilusión volver a tal paraíso. Siempre lamentaré no haber podido cuidaros en vuestros días de vejez. A estas palabras de su hija, el anciano contestó lleno de resentimiento: no hables más, que me atormentan, y la belleza de los mensajeros del cielo me echarán atrás. Entre tanto avanzaba la noche, y al llegar a eso de la hora del ratón, los alrededores de la casa se esclarecieron con una luminosidad mayor que la del día,
Era 10 veces más clara que la luna llena y se podían distinguir hasta los poros de la piel de las personas. De pronto, descendieron del cielo unos hombres en una nube y formaron en línea a unos 5 pies del suelo. Los que vigilaban la casa por fuera y por dentro, al verlos, se sintieron embrujados por algo sobrenatural y perdieron la voluntad de luchar contra ellos. Intentando recapacitar, tomaban los arcos, pero las fuerzas se les iban de las manos y apenas podían sostener su cuerpo en pie. Los más valientes, concentrándose en si intentaban disparar alguna flecha que otra, pero todas se perdían desviadas en el aire hasta que perdieron el ansia de combatir. Todos parecían personas sin alma que se miraban entre sí. Los hombres celestes llevaban un traje de incomparable esplendor. Traían con ellos un vehículo volador cubierto con una sombrilla de seda. Uno de ellos, que parecía el rey, llamó a la casa. «Miyatsuko-Maro, sal de ahí». Y Miyatsuko-Maro, que se mantenía todavía fuerte y súbitamente se sintió como embriagado, no pudo evitar una reverencia hasta tocar con el suelo la frente. El rey de los seres celestes le dijo: «Vos, ser inmaduro, como habíais hecho algún mérito que otro, quise ayudaros mandando a Kaguya-Hime tan solo por un tiempo breve, pero para vuestro mundo ha resultado que fueron muchos años. Durante ese tiempo habéis recibido tanto oro que os habéis convertido en un hombre rico, como si hubierais nacido de nuevo. Kaguya-Hime permaneció en un lugar tan vulgar como el vuestro por una falta que había cometido en la luna. Sin embargo, ya ha cumplido su condena y por eso hemos venido a recogerla. Aunque el anciano se queje y llore, no puede hacer que esto sea revocado. Presto, hacedla salir». He criado y educado a Kaguya-Hime durante más de 20 años y decís que solo ha sido un rato. Yo no lo puedo comprender. ¿Acaso hay otra persona que se llame Kaguya-Hime en este sitio o en otro? Siguió. Kaguya-Hime, la que se encuentra en este lugar, está en este momento gravemente enferma y no será posible moverla. Sin responder a estas palabras del anciano, el rey acercó al tejado el vehículo volador y reclamó: «Ha llegado el momento, Kaguya-Hime. ¿Por qué os quedáis tanto tiempo en este lugar tan impuro?» De pronto la puerta de la habitación, que estaba cerrada con llave y cerrojo, se abrió de par en par. Otras puertas con rejas iban abriéndose sin que nadie las tocara, y Kaguya-Hime, a quien tenía abrazada la anciana, salió afuera. Como no había posibilidad de retenerla, la anciana no pudo más que seguirla con la mirada hacia arriba al tiempo que lloraba. Kaguya-Hime, acercándose al anciano, que plañía desesperadamente con la cabeza agachada, le dijo: «Me voy en contra de mi deseo. Os pido que, por lo menos, me miréis en mi última despedida cuando vaya ascendiendo al cielo. ¿De qué servirá mirarte hasta el último momento si mi dolor no va a desaparecer? ¿Qué puedo hacer si te vas al cielo abandonándome? Quiero que me lleves contigo». La interminable congoja del anciano la hizo desesperar. «Voy a dejaros una carta. Cuando os acordéis de mí, sacadla y leedla». Y entre cálidas lágrimas escribió las siguientes líneas: «Si hubiera nacido en este mundo, os habría acompañado para poder consolaros de vuestras quejas. Ahora que me tengo que despedir de vos, se me rompe en pedazos el corazón. Al menos guardad este vestido que me quito y os dejo como recuerdo. Las noches en que haya luna, miradla, pues estaré allí. La ingratitud de haberme ido sin atender a mis padres me apenará siempre y me hará sentir caerme del cielo a donde me dirijo». Los hombres del cielo llevaban 2 cofres. Uno contenía el celeste vestido de pluma y otro guardaba un elixir. Uno de los hombres dijo a Kaguya-Hime: «Tomad la medicina de este frasco, ya que habéis comido cosas del mundo impuro, debéis sentiros mareada». Mientras se le acercaba, Kaguya-Hime probó una pequeña cantidad y quiso dejarles a los ancianos, como recuerdo, un poco envuelto en el vestido que se había quitado, pero un miembro del séquito celestial que estaba cerca se lo impidió. Y sacaron el vestido de pluma para ponérselo a Kaguya-Hime, pero ella se apartó diciendo: «Dicen que el que se pone el celeste vestido de pluma pierde los sentimientos. Antes tengo que dejar algo por escrito». Y dicho esto, se puso a escribir una carta. El hombre del cielo se impacientaba y le pidió que se apresurara. Sin embargo, Kaguya-Hime respondió: «No hables como un insensato». Tranquila y sosegada, empezó a escribir unas líneas al emperador. En su actitud no demostraba ninguna prisa. «Su Majestad quiso retenerme enviando todos estos hombres, pero la voluntad de los que han venido a recogerme es inflexible y no tengo más remedio que irme con ellos, a pesar de mi aflicción y mi sufrimiento.
La razón de no haber aceptado entrar al servicio del palacio es que estoy atada a estos problemas. Se habrá extrañado su majestad de que yo rechazara sus órdenes hasta el final. Lamento que guarde de mí la memoria como alguien que le ha faltado el respeto. La hora ha llegado, celeste vestido de pluma, tu imagen amada se eterniza en mí. Al terminar de escribir la carta, llamó al comandante Takano no Okuni para encargarle que la llevara a su majestad junto con el frasco de elixir. Uno de los hombres del cielo lo tomó y se lo entregó. Al mismo tiempo que el comandante lo recibía en sus manos, sin que se diera cuenta, Kaguya Hime le pusieron el celeste vestido de pluma. De este modo desapareció de su corazón el sentimiento de cariño y de pena. Todos los que se vestían con ese atuendo perdían la preocupación por los asuntos mundanos. Kaguya Hime montó en el vehículo volador y ascendió al cielo, acompañada de unas 100 criaturas celestiales. Capítulo 10. El humo del monte Fuji. Este es el capítulo final. Después de que partiera Kaguya Hime, el anciano y su mujer se afligieron hasta derramar lágrimas de sangre, pero nada podía remediarlo. Les leían la carta que dejó Kaguya Hime, pero ellos decían: ¿para qué conservar la vida? ¿Para quién seguir viviendo? Nada puede ya tener sentido para nosotros. No tomaban ni medicina, se quedaban acostados como si les faltara el alma y pronto enfermaron. El comandante regresó al palacio con todas las tropas y le comunicó al emperador los detalles de cómo no habían podido luchar y proteger a Kaguya Hime. También le fue entregada la carta que acompañaba el frasco de elixir. El emperador abrió la carta y la leyó, y un inmenso dolor se apoderó de él. Se le quitaron las ganas de comer y de disfrutar la música. Convocó a los ministros y a la nobleza de la corte y les preguntó: ¿cuál es la montaña que está más cerca del cielo? Uno de ellos le contestó: dicen que la montaña que está en la provincia de Suruga se encuentra cerca de esta capital y también cerca del cielo. El emperador, al oírle, compuso el siguiente poema: ¿por qué no podré verte jamás? Me ahogo en un mar de lágrimas. ¿Por qué en mi vida insistir, siendo vano el elixir? Y llamó a un súbdito para encomendarle la custodia de la carta con el frasco de elixir que le había dejado Kaguya Hime. Nombró a Tsuki no Iwakasa, mensajero imperial, y le ordenó llevarlos hasta la cima de la montaña, que decían que se encontraba en la provincia de Suruga. Además, le dio todas las instrucciones sobre lo que debía hacer allí. Le dijo que quemara tanto la carta como el elixir de la inmortalidad. Tsuki no Iwasaka, de acuerdo con esta orden de su majestad, subió a la montaña al frente de un buen número de fuertes guerreros. De ahí que llamaran la montaña Monte Fuji, monte de muchos guerreros. El humo ascendió entonces y cuentan que todavía sigue llegando a las nubes. Fin del cuento de la princesa Kaguya, también conocido como el cuento del cortador de bambú. Gracias por haber escuchado y espero que lo hayan disfrutado un montón y les haya gustado tanto como a mí. Gracias por escuchar.